buenos días a todos. Espero que se encuentren bien esta mañana. Es un privilegio para mí compartir la palabra contigo. Si nos visitas por primera vez, mi nombre es Napoleón y es un privilegio para mí recibirte. Pues ya entramos en diciembre, es el primer domingo de diciembre. Espero que estés pasando un tiempo increíble, que hayas tenido una semana increíble, y si no lo fue así, pues en este día vamos a estudiar la palabra de Dios, y todo eso nos debe traer conforte, renovación y una esperanza nueva de todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Vamos a hacer una oración, vamos a continuar el día de hoy con nuestra clase, con nuestra serie increíble del Evangelio de Mateo, y vamos a echarle muchas ganas. Acompáñame a orar, por favor. Padre Santísimo, te damos tantas gracias por este tiempo, gracias por la increíble iglesia que tú nos has dejado aquí en la tierra. Gracias, permítenos conectarnos con estas historias del Evangelio, con estas enseñanzas que vamos a ver el día de hoy. Y Padre, que puedan penetrar a lo más profundo de nuestro corazón. Y Señor, que podamos ser una iglesia, un pueblo que te glorifica y que vive las Escrituras. Perdónanos si hemos fallado, queremos venir ante ti con una conciencia tranquila, entendiendo que diariamente, Dios, caemos cortos a la expectativa que tú tienes de nosotros, pero que nos renuevas y que tienes una misericordia y una gracia inmerecida a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es en su santo nombre que te oramos todas estas cosas. Amén. Mira, el día de hoy tengo un mensaje para ti muy especial. La clase del día de hoy se titula En busca de un doctor. Y bueno, me gustaría iniciar esta clase preguntándote, ¿alguna vez has sido un doctor? Yo creo que sí hay algo que tenemos en común todos, es que todos hemos ido a un doctor, ¿no? No creo que haya aquí escondido entre nuestra audiencia esta mañana un superhéroe, alguien que diga, no, yo jamás me he enfermado, jamás he necesitado ir al doctor, ¿no? Pero pensando, ¿cómo es ese proceso? Muchas veces para los hombres nos hacemos los machos, ¿no? Decimos por ahí, entramos en esa negación de que no estoy enfermo, o nada más dame un té, o déjame me acuesto. Y para nosotros, en nuestra cultura que vivimos aquí en México, es muy común como hombres hacernos los fuertes. La mujer siempre ha tenido un poquito más de apertura. Siempre de repente hay algunos exámenes que como mujer, como mamá, se recomiendan, y eso es increíble. Y como que las mujeres siempre en nuestra cultura también hay más esa apertura a ir a buscar al doctor comparado a ser un hombre. Cuando tú decides ir finalmente al doctor, seas hombre o seas mujer, ahí en ese momento inicia el proceso de encontrar una posible cura para la situación que estás viviendo. Esta mañana, como mencionaba antes de la oración, vamos a continuar el estudio en el Evangelio de Mateo, donde nos quedamos la última vez. El día de hoy empezaremos a estudiar a partir del versículo 9, Mateo 9, versículo 9, y estudiaremos cómo gente ordinaria se encontró en este proceso de sanación al buscar a Jesús, donde él mismo, como veremos, se autodomina como un doctor o médico. Así es que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9. Leeremos hasta el versículo 13 en la Nueva Versión Internacional. Versículo 9 dice la Biblia: Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Versículo 10. Mientras Jesús estaba comiendo en casa ¿de quién? De Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y mira qué increíble pasaje que nos narra aquí Mateo, ¿no? Primero que nada, qué increíble que tú mismo pudieras narrar dentro de un evangelio, dentro de la Biblia, narrar tu conversión. Y esto es lo que Mateo está haciendo aquí. A comparación de los otros evangelios sinópticos, que en este caso serían Marcos y Lucas, ellos se refieren a Mateo como Leví. Ese era su nombre antes de venir a Jesús. Y Jesús, pues sabemos que tiene esa costumbre, ¿no?, de cambiar los nombres. A Pedro le dice: bueno, tú te llamabas Simón, pero ahora serás Cefas, ¿no?, que significa Pedro. Y bueno, Jesús tenía esta costumbre. Y algo que me encanta es que Jesús simplemente lo ve
le dice, sígueme, le da dirección a su vida. ¿Y cuál es la respuesta de Mateo? Se levanta y lo siguió. Si te acuerdas, en el capítulo 8, versículo 21, hace un par de semanas, vimos también que un discípulo, cuando estaba Jesús a punto de subir a la barca, le dice a Jesús, Maestro, déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Y estaba pensando mientras compartía esta clase, mientras preparaba este devocional para ti, qué contraste tan diferente entre un hombre y otro, ¿no? Mateo diciendo, sígueme, y la Biblia dice que se levantó y lo siguió. Y este discípulo, que no dice su nombre, le pide, Jesús, dame un break, ¿no? O sea, yo ya soy un discípulo, pero mira, tengo aquí unos pendientitos y ahorita pues estoy medio indispuesto, ¿no? ¿Alguna vez te has encontrado tú así? Probablemente sí. Cada uno de nosotros en nuestro caminar con Jesús hemos experimentado esos baches espirituales donde dices, ¿sabes qué, Jesús? Ay, en esta no estoy seguro, ¿no? Más sin embargo, nuestro deseo es seguir caminando y seguirnos esforzando día a día. Ahora, ¿sería esta la primera vez que Mateo interactúa con Jesús? Probablemente no. Se piensa que probablemente Mateo haya sido de la audiencia que estuvo escuchando el Sermón del Monte. ¿Te acuerdas que los capítulos 5, 6 y 7 nos narran el sermón ya tan conocido del monte? Y se piensa que que Zaqueo fue parte de esa audiencia que estuvo escuchando a Jesús. Algo que también es increíble y que nos narra es que Mateo, al seguirlo, ¿qué es lo primero que hace? Echa una fiesta, ¿no? Hace una fiesta para Jesús. Y fíjate, no solamente es una fiesta íntima, sino que invita a otros. Invita a otros recaudadores de impuestos y pecadores, dice la Biblia. Qué manera tan especial de Mateo de evangelizar, de no solamente decir, bueno, esto es para mí, me lo quedo, sino ahora también compartir con sus amigos recaudadores de impuestos. Había algo muy especial definitivamente entre Jesús y las comidas. Si te das cuenta, tú puedes leer en los evangelios, por ejemplo, el evangelio de Lucas registra el llamado de Zaqueo, un chaparrito que estaba en el árbol, y dije, Zaqueo, baja de ahí porque voy a ir a tu casa a comer. De repente podemos pensar en la interacción de Juan capítulo 2 con Jesús y sus discípulos. ¿A dónde van? A las bodas de Canaán, donde hace su primer milagro. Cuando alimentó a los 5,000, imagínate qué festejo, ¿no? Dice que 5,000 hombres, más mujeres y niños. Entonces se piensa que esa audiencia o esa multitud era aproximadamente entre 10 y 12,000 personas. ¿Y qué tal la última cena? Ese tiempo tan especial con sus 12 apóstoles, donde él pudo lavar los pies, darles instrucciones finales de lo que iba a pasar. Jesús sabía que en este momento tan especial, tan íntimo, cuando compartes los alimentos, algo especial sale. Y en la cultura judía, cuando alguien comía, el pensar, el sentimiento era de que te volvías uno con esta persona. Y mira, a nosotros como mexicanos no somos la excepción. Yo sé que a ti y a mí nos gusta comer. Tú puedes pensar ahorita en un matrimonio, en unos amigos, en algún vecino, en algún compañero de la escuela que alguna vez has invitado a comer, ¿no? Yo pensaba para nosotros la familia Landeros, recientemente Pablo y Erika vinieron con su hija a comer, también vino Juanito y Adriana y fue un tiempo increíble. Reímos, compartimos los alimentos, el cafecito, el postre y fue un tiempo súper increíble. Si hay algo que podemos pensar de esto es que, bueno, los fariseos tenían razón. Jesús estaba comiendo ¿con quién? Con pecadores. Lo peor de lo peor. Jesús comía con recaudadores de impuestos. Ya sabemos que ellos los consideraban como expatriados, pero ¿a quién trabajaban ellos? Para el imperio romano. Eran traidores a la patria, así los consideraban los judíos. Y bueno, algo que también tenemos que ver, que es increíble aquí, Jesús se autoidentifica a sí mismo como un médico espiritual a su audiencia. Y eso es increíble, o sea, decir, miren, no son los sanos los que ocupan un doctor, sino los enfermos. Trae mucha claridad al propósito que Jesús vino a esta tierra. Trae mucha claridad y mucha dirección a mi vida en personal. Tú y yo necesitamos a ese doctor. Muchas veces puedes pensar en el testimonio de tu conversión cuando tú llegaste a la fe. Cómo de repente alguien te dijo, bueno, me da gusto por ti y qué bueno que te funcionó, pero a mí no me interesa, no me es atractivo. ¿Verdad? Puedes pensar, tú sí lo ocupabas, pero yo estoy bien. Para esas personas es un poquito más difícil ver su necesidad de Jesús, pero no dejemos de orar por ellos, porque todos, absolutamente todos, necesitamos de la misericordia.
Y precisamente de eso habla el versículo 13, recapitulando, dice, pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que le pido a ustedes es misericordia y no sacrificios. Jesús estaba citando aquí el Antiguo Testamento, específicamente el pasaje en Oseas 6:6. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Bueno, nosotros podemos traer sacrificios, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero ¿qué tal nuestra misericordia? ¿Qué tal nuestra compasión, nuestro perdón, nuestra gracia para con los demás? Y él estaba hablando a su audiencia, en este momento los fariseos, decirle, ustedes necesitan crecer en misericordia. Amén por los sacrificios, amén por todo lo que hacen, pero la misericordia juega un papel importante a la hora de restaurar y traer gente al Evangelio. Jesús tiene bien en claro su ministerio, un montón de pecadores. Nuevamente, ¿quiénes éramos? Tú y yo. Jesús termina todo este pasaje reconociéndose como ese doctor que necesitamos. Y también yo quiero animarte esta mañana que para que Jesús sea tu doctor, tú necesitas primero reconocer que estás espiritualmente enfermo. Entonces, a lo mejor físicamente yo me siento muy bien, aunque en esta época la tendencia es que todos nos enfermamos de las vías respiratorias por el frío o los cambios de temperatura, pero estamos hablando aquí de una enfermedad espiritual. Y eso toma humildad y fe. Toma mucha humildad. Continuamos con nuestro estudio. Ahora vamos a leer versículo 14 al 17. Versículo 14 dice, un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso puede estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. Entonces sí ayunarán. Es decir, Jesús no estaba en contra del ayuno, pero sabía que ese no era el momento. Versículo 16. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será aún peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino, y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa ¿en dónde? En odres nuevos, y así ambos se conservan. Mira, ahora vemos a Jesús interactuando ya no con el grupo de fariseos, sino discípulos de Juan. ¿De cuál Juan? Juan el Bautista. A este momento la Biblia no nos dice si él ya había sido encarcelado, pero lo que sí sabemos es que hay cierta intriga, o quizás molestia, porque la realidad es que no podemos detectar un tono de voz en esta pregunta que los discípulos de Juan lanzan a Jesús, ¿verdad? En otros pasajes hemos visto en el estudio anterior que los fariseos murmuraban cuando él sanó al paralítico, ¿verdad? Cuando usualmente murmuramos, hacemos algo en un contexto negativo. Oye, ¿ya viste esto? Y oye, ¿ya viste aquello? O sea, usualmente es un contexto negativo cuando murmuramos. Entonces, pero aquí el pasaje no nos lo dice, entonces no podemos detectar, pero digamos que estaban intrigados por un momento, que ellos querían saber cuál era la razón por qué nosotros como discípulos de Juan, los fariseos se ayunan, pero tú, Jesús, y tus discípulos no lo hacen así. Mira, la realidad en el Antiguo Testamento el ayuno no era algo común. Se piensa que aproximadamente se ayunaba una vez al año, era el séptimo mes, el 10º día, es decir, podríamos decirlo si lo tomamos literal, que el 10 de julio era un día de ayuno. Pero en el Nuevo Testamento, si te acuerdas en Mateo 6, Jesús habla con los fariseos, ¿verdad? Y confronta en general a su audiencia en el Sermón del Monte. Los fariseos estaban acostumbrados a ayunar aproximadamente 2 veces por semana. ¿Cuáles eran esos días? Se piensa que eran los lunes y los jueves. ¿Por qué esos días? Bueno, esos días eran los días del mercado. ¿Y qué salían ellos? Pues con sus caras caídas y largas, su ropa quizás no tan arreglada. Es que está ayunando, es un hombre espiritual. Pero ellos buscaban esa parte, ¿no? El reconocimiento humano. Y Jesús aquí les dice, mira, mientras el novio está aquí, no es necesario el ayuno. Pero una vez que el novio parta, ustedes estarán de luto. Es decir, el ayuno en el Antiguo Testamento también tenía una conexión con ese luto, con esa tristeza. Y entonces habrá ese momento de ayunar.
pero no ahorita. Ahorita es momento de celebrar con el novio, refiriéndose a sí mismo. Hechos capítulo 13, versículo 2, nos narra acerca del ayuno, ¿verdad? Dice que estaban ayunando, pidiendo dirección a Dios, y Dios les revela acerca de a dónde enviar a Pablo y a Bernabé. Les da dirección específica. El ayuno no es algo, nuevamente, que Jesús estuviese en contra, más sin embargo le hace saber a su audiencia que no era el momento para ayunar. Nuevamente, si tú quisieras ayunar, es increíble, y Mateo 6 te da instrucción específica. Cuando ayunen, ustedes lávense la cara, peínense, pónganse guapo, y todo eso que están haciendo, ese sacrificio interno, esa disciplina espiritual que es el ayuno, entre otras, va a dar un fruto, pero hazlo en lo secreto, porque si tú buscas el aplauso, el reconocimiento humano, probablemente hasta ahí va a llegar. Pero cuando lo haces en secreto, tu Padre, que te ve que lo estás haciendo en lo secreto, te recompensará. ¿Cuáles son algunas otras disciplinas espirituales? Nada más me gustaría dejártelo aparte del ayuno. La lectura de la palabra, la oración. Pero ¿qué tal el discernimiento? La confesión. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? La confraternidad. Probablemente todavía te está costando trabajo regresar a los servicios presenciales. Si tú estás viendo esto en casa, es porque obviamente quizás por cuestiones de salud no te ha permitido. Si es eso, amén, déjanoslo saber por seguir orando. Pero si hay algo en tu corazón todavía que no te está permitiendo regresar de manera presencial, te estás perdiendo de una increíble confraternidad domingo a domingo en nuestros servicios. Y finalmente el evangelismo. Esas son algunas de las disciplinas espirituales, ¿no? Cuando tú compartes tu fe como Mateo al invitar a estos recaudadores de impuestos y pecadores a esta fiesta para Jesús, tú estás haciendo evangelismo. Versículo 16 y 17, retomamos ahora, nos habla acerca de un vestido viejo que ha sido reparado relativamente con un retazo de tela nueva. Pero bueno, todos aquí hemos tenido de repente el pants de la primaria que caíste de rodillas y se te rompe, ¿no? Y muchas veces tenemos esos parches, pero de repente podría ser ese parche de tela, tomas un trozo de tela, imagínate que se lo pones y después lo metes a lavar. La tendencia es que la tela vieja ya no se va a encoger, quizás ya lo estuviste usando como un año, pero esa tela nueva va a tender a encogerse, y cuando eso se encoja va a empezar a romper, es decir, la rotura va a quedar más expuesta, va a ser más obvia. Y Jesús estaba hablando de esto. Cuando tú quieres combinar una cosa con otra, el antiguo pacto, las antiguas enseñanzas, que como veremos ahorita eran enseñanzas del judaísmo, con el nuevo pacto, la nueva enseñanza que él estaba trayendo, obviamente no funciona. Y finalmente da un ejemplo de odres viejos y vino nuevo. Mira, el odre viejo usualmente ya se resecó, ya usualmente ya tiene la forma que va a tener. Cuando tú pones vino nuevo sin fermentar, al fermentar el vino ocupa más espacio. Usualmente no tenemos ese proceso, no vivimos ese proceso en nuestra cultura. Tú deseas al brindar o algo, vas y compras una botella de mesa de vino, el vino ya viene fermentado, el vino ya viene listo para tomarlo. Entonces, este proceso no es algo con lo que quizás tú y yo estemos relacionados en nuestra cultura. Pero ¿qué tal si mezcláramos un refresco del miércoles, el día de hoy domingo, ¿no? El miércoles te cayó visita y combinas ese refresco, ese chorrito que te quedó con el refresco de hoy, del domingo, y dijeras, pues lo combino y este refresco lo acabo de abrir, está frío, dirías, no, olvídate, vas a echar a perder el refresco nuevo y el refresco viejo, pues ya mejor tíralo a la basura, ¿no? Jesús estaba hablando de que no podemos mezclar su evangelio. Su evangelio era el vino nuevo, era la tela nueva. No podemos parcharlo con el judaísmo que ellos hacían. Todo esto terminaría, como ya vimos, en un desastre. Y dices, bueno, nosotros no somos judíos. ¿En serio cómo era esto posible? ¿O cómo lo aplico yo? Pero ¿qué tal hoy? De repente traemos ciertas tradiciones o ideas, ¿no? Es que yo crecí en mi casa, practicábamos el Reiki. Es que yo tenía una tía que me llevaba al tarot, nos leían las cartas. Es que mi abuelita le oraba a Buda, ¿no? Y siempre tenía por ahí su bambú con listoncitos rojos. Y podemos mezclar con nuestro cristianismo, con el evangelio de Jesús,
todas estas vivencias o estas ideas que traemos de nuestra infancia. Y eso es muy, muy peligroso. La Biblia nos advierte que todo esto eventualmente terminará ¿en qué? En un desastre. En un desastre. Yo quiero animarte esta mañana, mira, que tú puedas meditar, pensar en toda esta situación, que dices Dios, que tú le puedas orar a Dios primero que nada, porque eso es entre tú y Dios, y decirle, Dios, revélame las áreas donde yo he traído situaciones de mi infancia, de mi pasado, de mi adolescencia, de mi trasfondo religioso, y lo he querido combinar con el Evangelio de Jesús. Para vivir en el nuevo pacto, tendrás que tirar tus odres viejos. Y la pregunta es, ¿sabes cuáles son? Si no lo sabes, pide ayuda. Vamos a avanzar con nuestro estudio. Ahora vamos a leer, esta fue una de mis partes favoritas en Mateo 9, versículo 18 al 26. Veamos ahora este increíble pasaje. Versículo 18. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de ¿quién? De Jesús, y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto quedaré sana. Versículo 22. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Cuando Jesús entró a la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo, váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Y mira la reacción de esta gente, de estos flautistas y esta gente que estaba aquí. Entonces ellos empezaron a burlarse de Jesús. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó la mano de la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Mira qué increíble ver a Jesús aquí sanar, bueno, primero dar dirección acerca de los odres y aquí ver sanar a esta mujer que había estado enferma por 12 años, ¿no? Y ver resucitar a esta niña. Primero que nada me hizo pensar cuán famoso es Lázaro, su amigo, el hermano de Marta y María. Y esta historia rara vez la estudiamos acerca de esta niña. Este dirigente judío era el jefe de la sinagoga llamado Jairo. ¿Cómo lo sabemos? Porque los otros evangelios lo mencionan y darán cosas específicas que aprenderemos en unos instantes. Bueno, sabemos que Jairo era el jefe de la sinagoga, llega con Jesús, le pide ayuda. En su camino encuentran a ¿quién? Una mujer enferma. Ella tenía 12 años de enfermedad, es decir, el evangelio que parecía de hemorragias. Ahora tú pensarías, bueno, pues ¿qué no dijimos al principio que la tendencia es que las mujeres vayan más al doctor? Bueno, adivina qué nos narra Marcos. Marcos nos dice que ella había gastado todo lo que tenía en doctores, pero que nada había cambiado. Todos sus ingresos, toda su economía lo había entregado ahí y nada había cambiado. Y en este momento ella en su mente ve a Jesús, probablemente ya escuchó acerca de los 2 endemoniados que sanó, ya escuchó del paralítico, del leproso, del sirviente, del centurión, y ella dice, esta es mi oportunidad. En este evangelio no nos narra, pero dice que había una multitud también, ¿verdad? Y que ella quiso acercarse. Él voltea y dice, alguien me ha tocado. Dice, ¿a qué te refieres? Estamos entre una multitud. ¿Cómo que alguien me ha tocado? No, de mí ha salido poder, ¿verdad? Y él se da cuenta, obviamente, que de él salió poder, y también se da cuenta que esta mujer lo había tocado y que ella queda sana por su fe. Y me encanta el ánimo que le dice Jesús, ánimo hija, tu fe te ha sanado. ¿Qué diría Jesús de nuestra fe esta mañana, hermanos, amigos que nos visitas? ¿Es de este tipo? ¿Es de este tipo de fe? Quiero leerte brevemente Marcos 5, versículo 35. Quiero que me acompañes. Marcos 5, versículo 35 al 37. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto.
¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Mira, es increíble aquí esta parte porque obviamente Mateo nos muestra una narración más breve de este acontecimiento. No nos da tantas específicos como quizás Marco. Y por eso es increíble cuando tú leas una historia que puedas ver los diferentes ángulos. Por eso es que se llaman evangelios sinópticos. Lo que a veces Mateo excluye, Marcos lo menciona. Y a veces lo que Lucas habla se respalda con algo más o se complementa con lo que Mateo menciona. Y así sucesivamente. Pero es increíble que Jesús le haya dicho, no tengas miedo, cree nada más. Y también me llamó la atención que llevara a tres de sus discípulos, ¿no? ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo, que ellos eran hermanos. Lo acompañaron. Cuando ellos, eventualmente vamos a estudiar en el próximo capítulo 10, cuando ellos son enviados, los 12 discípulos son enviados, adivina cuáles son algunas de las cosas que ellos hacen. Sanan enfermos, liberan a endemoniados, y en el capítulo 10 nos dice que también ellos liberan o resucitan gente, y eso es increíble, porque lo que ellos vieron y aprendieron de Jesús, ellos fueron y lo hicieron. Y Jesús les da instrucciones muy específicas. No lleven bolsa, no lleven cambio de ropa, donde los reciban, amén, bendigan esa casa. Y es una dirección muy, muy específica. Y me encanta que Pedro, Juan y Jacobo estén cerca en esta escena, porque adivina quién estuvo cuando fue la transfiguración de Jesús. Cuando se muestra Abraham y Elías y Jesús está ahí, Pedro, Juan y Jacobo están ahí. Cuando Jesús va a orar a Getsemaní, ¿a quién se lleva? A Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, yo creo que son cosas que debemos de apreciar, de cómo la Biblia nos va diciendo, entre más cerca estemos de Jesús, más vamos a apreciar su poder y más vamos a entender y a recibir instrucción y dirección de parte de él. Otra similitud que me encantó es en el versículo 42 de Marcos 5. La Biblia nos dice que la mujer tenía enferma ¿cuántos años? 12 años de hemorragias. Y adivina cuántos años de edad tenía la hija de Jairo, 12 años también. Y eso se me hace increíble. Marcos dice que no, Mateo lo excluye, o Marcos nos narra, Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Jesús en este evangelio de Marcos menciona estas palabras, Talita cum. Ahora, no sé tú, pero yo en el pasado recuerdo haber escuchado este pasaje y en mi cabeza yo pensaba que Talita era su nombre, ¿verdad? Que la niña se llamaba Talita, pero el evangelio nos dice que no ahí mismo, sino que en su traducción Talita cum es niña, a ti te digo, levántate. Y es algo increíble que podemos relacionar también con otras sanidades que hizo Jesús. Jairo, su hija y la mujer enferma fueron sanados, fueron transformados. A mí en lo personal hay cosas en específico que la Biblia nos narra, ¿verdad? Como el nombre de los 12 apóstoles. Pero la Biblia dice que cuando Jesús se fue, aproximadamente se quedaron 120 discípulos. Yo no sé, pero en mi corazón, esto es Napoleón pensando, me agradaría mucho pensar la idea de que Jairo y la mujer enferma, y por qué no la niña, probablemente ya tenía casi 15 años cuando Jesús terminó su ministerio, fueron parte de esos 120 discípulos que quedaron cuando Jesús partió y ascendió al cielo. No lo sabemos, pero a mí ese tipo de pensamientos de ver la sanidad que ocurrió en la vida de la mujer, la sanidad que Jairo pudo ver al ver a su hija resucitada, fue algo increíble. Dios es un Dios de milagros, hermanos, también ayer y hoy. Y mira, yo sé que a veces hemos orado por personas y de repente vemos respuestas, quizás no las que queríamos, se cumple la voluntad de Dios, la persona no sana y ella fallece. Pero quiero animarte, quiero compartirte el testimonio de nuestro hermano José Carlos Alanís. Él ha estado mucho mejor de salud. Tuve oportunidad de saludarlo hace 15 días, nos dio una clase y fue increíble verlo ahí, todavía en el proceso de recuperación, pero ver que Dios está respondiendo las oraciones y su cuerpo respondiendo a la quimioterapia que está llevando al tratamiento es increíble. Alimenta mi fe y espero alimente la tuya.
Así como la mujer enferma y Jairo, tú y yo necesitamos no tener miedo, tan solo creer como le dijo, tan solo cree, no temas. Así dijo Jesús. Tan solo cree que Jesús puede sanar y salvar tu vida. Finalmente vayamos a Mateo capítulo 9, versículo 27. Ahí concluiremos nuestro estudio de esta mañana. Versículo 27 dice Jesús ahora, Él va a sanar ahora unos ciegos. Fíjate qué increíble. Al irse Jesús de ahí, 2 ciegos lo siguieron gritándolo. Ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y le preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo que se haga con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza, asegúrense de que nadie se entere de esto. ¿Qué hicieron ellos? Lo opuesto. Versículo 31. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región las noticias acerca de Jesús. Hicieron lo opuesto. Pero quiero que te imagines por un instante que tú has sido ciego por toda tu vida. Era un problema que existía. Los bebés nacían cuando pasaban a través del canal de la madre. Había una bacteria que usualmente se quedaba en sus ojos. Y si no era tratada, probablemente el bebé podría quedar ciego en las siguientes 2 semanas. Entonces, ¿cuál era esta situación o el destino de estas personas? Pues hacer mendigos, hacer gente de la calle, hacer gente despreciada. Pero imagínate que tú conoces a una persona así en tu colonia por 20, 30, 40 años, no sé, y que de repente, de no ver toda su vida, de haber nacido ciego y de repente ves, ¿sería un milagro o no? Probablemente sí. Te preguntarías, ¿qué pasó? O sea, aunque ellos no te dijeran, ¿sabes qué? Jesús me dijo que no compartiera. Oye, ¿cómo que no compartieras? Pues si te conozco de toda mi vida y ahora te veo que puedes ver, imagínate qué increíble, ¿no? ¿Qué vemos también aquí en este pasaje tan increíble? Bueno, que los ciegos se refieren a él como ¿quién? Como hijo de David. Este término era un término mesiánico y es la segunda vez que lo vemos aquí en este evangelio. La primera vez lo vemos en Mateo 1:1, cuando Mateo empieza a narrar la parte de la genealogía, ¿verdad? Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza con toda la genealogía que ya estudiamos en la primera clase de nuestra serie. Me encanta la pregunta que dice Jesús, ¿creen que puedo sanarlos? Es decir, no nada más toma la responsabilidad, que quieres que sea sano, pues adelante, ¿no? No, voltea la pregunta, ¿tú crees que yo te puedo sanar a ti? Y ellos responden, sí, Señor. Toma fe, y fe de la buena. ¿Cuál sería un contraste de todo esto? Bueno, pues una fe que por la mañana quiere ganar almas para Cristo, pero que por la tarde al salir del trabajo cansado y exhausto dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber de nadie. Oye, ¿nos apoyas con esto? Y yo, no, ¿sabes que vengo bien cansado? Oye, ¿va a haber una reunión? No. Oye, ¿no te vi ayer? ¿No te conectaste el miércoles? No, ¿sabes que ahorita esta semana ni me hables? Nuestra fe pareciera una montaña rusa. En la mañana a veces suele estar aquí, a veces está abajo, y es una fe bien, bien difícil, ¿verdad? Mañana nos dice también que esa fe, o nuestra fe debe ser como la del leproso, como la del centurión, como la del paralítico, como la mujer, ¿verdad? Esa mujer que estuvo enferma por 12 años, como la de Jairo al ver a su hija sana, y como la de ese par de ciegos. ¿Qué clase de iglesia seríamos? ¿Qué clase de fe tendríamos nosotros si tuviéramos esa fe? ¿Qué clase de iglesia seríamos el día de hoy? ¿Cómo sería tu comunidad? ¿Cómo sería la gente afectada en tu trabajo? Tus compañeros de clase, de secundaria, de preparatoria o en la universidad. ¿Qué impacto harías tú en la vida si tuvieras una fe que transforma, una fe que sana? ¿Somos esa clase de iglesia? ¿Eres esa clase de persona? Y si no, ¿por qué no lo eres? ¿Verdad? El pensamiento humano es ¿dónde la consigo yo? ¿Dónde podré adquirir esa clase de fe? ¿En Amazon? ¿En Mercado Libre? No. Acorde a la Biblia, esa fe viene de escuchar el mensaje, que es la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Pero una vez que escuchamos el mensaje, ¿ahí queda la cuestión? No. Escuchamos el mensaje y una vez que es escuchada, debemos llevarla a la práctica. Si se quedan simplemente, que ya escuché y qué bonito, tocó mi corazón esta mañana, pero no la llevamos a la práctica,
nos engañamos a nosotros mismos, dice Santiago 1:22. ¿Cuál es otro ingrediente esencial para que esto suceda? Tener un corazón noble, como los discípulos o como la gente que se encontraba en Berea. Según Hechos 17:11, ¿qué hacen ellos? Estudiaban y escudriñaban las Escrituras de manera consistente. La transformación ocurre en el corazón. La transformación ocurre en tu corazón y en tu mente. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Desarrolla una fe sólida. Como te decía hace rato, muchos de estos ciegos eran mendigos. Muchos de estos ciegos no fue una opción, no fue como que fue deteriorándose su vista poco a poco y no hicieron nada al respecto y pues bueno, es consecuencia de no haber ido a un doctor. Muchos de ellos no tenían ni los medios ni los recursos para tratarse y pues tristemente perdían la vista. Pero ¿sabes qué fue lo increíble de estos dos ciegos? Que cuando ellos abrieron los ojos, lo primero que vieron fue a nuestro Señor Jesucristo. Qué increíble debe haber sido ese momento. Espero que cuando tú abras tus ojos espiritualmente, lo primero que puedas ver es a Jesús. Como a estas personas, Jesús está dispuesto a sanarnos a ti y a mí esta mañana. ¿De qué? De una ceguera espiritual. La pregunta es si tú lo crees. Y yo espero de corazón que tú puedas decir, sí Señor, sí lo creo. El reto para todos. Responde al llamado personal como Mateo. Levántate y síguelo. Levántate de esa mesa de recaudación. Levántate de ese estado de ánimo, de espiritual, de esa apatía donde has estado. Levántate y síguelo. Número 2. Decide vivir en el nuevo pacto. No lo diluyas con nada. Con las enseñanzas del mundo. Todo eso terminará en un desastre, en una catástrofe. Si tú decides mezclar las enseñanzas de Cristo con las del mundo, no va a haber una transformación real. Tu cristianismo se quedará estancado y eventualmente te sentirás frustrado y adivina qué, te terminarás yendo de la fe. Número 3, reconoce que necesitas un doctor. Así como Jairo y la mujer enferma de hemorragia, ellos les tomó de reconocer, bueno, Jesús me puede ayudar. Si tan solo tocar al borde de su manto, si tan solo tú, Jesús, vienes a mi casa y tocas a mi niña, ella va a sanar. Decide y reconoce que necesitas un doctor. Y número 4, y finalmente, abre tus ojos espirituales como estos ciegos. Desarrolla una fe fuerte, una fe sólida, que escuche el Evangelio, pero que lo ponga en práctica y que escudriñe y estudie las Escrituras. Practica lo aprendido el día de hoy. No cierres tus notas hasta el próximo domingo. No cierres tu corazón hasta la próxima vez que nos veamos. Por lo contrario, ábrelo para Jesús. Muchas gracias por tu atención. Espero que este devocional haya sido de bendición. Espero que la siguiente semana sea increíble y espero verte el 19 de diciembre. Tenemos nuestro servicio de ofrenda especial a las 3 regiones. Espero verte ahí muy animado. Gracias y a Dios sea la gloria.